Un saludo a usted, profesor Jim. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: Andrés Omachaga Calcina, Raúl Pajuelo López, Lenin Vargas Salvador y Jorge Cruz, el que le habla. El tema que vamos a exponer, como usted ya puede deducir, es la homeostasis. Para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción al tema, comenzando por el año de 1857, en donde el fisiólogo francés Claude Bernard, un médico muy reconocido de aquellos tiempos, establece el principio de la constancia del medio interno. Este principio indica que las funciones del cuerpo se mantenían constantes para mantener así la- las propiedades y la composición del organismo. Este fue el primer indicio sobre lo que hoy conocemos como homeostasis. En el año de 1932 surgió otro fisiólogo, el americano Walter Cannon. Él contrasta la suposición de Bernard e indica que, más que constantes, son estables variando dentro de un estrecho margen. ¿A qué se refiere Cannon? A que las funciones del cuerpo no se mantenían estables siempre, no eran más que constantes, variaban en un intervalo donde oscilaban. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo oscila entre 36 y 37 grados y no se mantenían estables exactamente en la temperatura que uno pueda, como por ejemplo 37, sino que oscilaba en ese intervalo de 36 a 37 grados. Cannon establece entonces por primera vez el término de homeostasis, que viene del griego homois, que significa constancia, y stasis, que significa estabilidad. Para él, la homeostasis no significa algo fijo, establecido, más bien es un estado que relativamente varía constantemente. Así podemos definir que la homeostasis es un proceso de autorregulación constante para mantener la composición y las propiedades para así que se den correctamente las funciones del organismo. Todo, todo el proceso de la homeostasis mantiene un cuerpo en el cual se divide en diferentes estructuras para que se dé el funcionamiento, desde los receptores hasta el proceso de mando, las vías por donde se dan las órdenes y los órganos receptores que darán el accionar para el correcto funcionamiento de los procesos. La homeostasis mantiene unas características especiales, como son la oscilación, que no son estables, el hecho de adaptarse, de cambiar a la constante, al constante ataque de un estímulo, y también existen diferentes sistemas dentro de la homeostasis, como podemos reconocer la temperatura del organismo, la regulación de la glucosa en la sangre, un parto, también podemos reconocer la coagulación de la sangre. Todos estos procesos que se dan también tienen una forma de reaccionar. Algunos reaccionan ante un estímulo, otros procesos reaccionan antes de que haya existido un estímulo y otros simplemente están siempre en constante activación. No existe la necesidad de que exista un cambio en el ambiente. Para profundizar en todos estos temas, hemos preparado las siguientes diapositivas que se les vendrá a continuación. Características
generales de los sistemas homeostáticos. La homeostasis es un fenómeno prácticamente universal en los sistemas vivientes que permite a los organismos sobrevivir en ambientes variados, desde los fisiológicamente favorables hasta los hostiles para los procesos vitales. Los procesos reguladores de la célula dependen de la retroalimentación, que existen dos tipos de retroalimentación: la negativa, que contrarresta los efectos de los cambios en el ambiente interno para que regrese a su condición original, y la positiva, que produce una respuesta que intensifica el cambio original. Todas estas están reguladas por el sistema excretor, endocrino y nervioso, que son los encargados de nivelar el oxígeno y dióxido de carbono, controlan los nutrientes, eliminan los desechos orgánicos, controlan la temperatura corporal, la cantidad de agua y sal y controlan el pH. Homeostasis no significa equilibrio, sino estabilidad. Cualquier cambio interno o externo va a causar la pérdida de la homeostasis, que el organismo va a intentar compensarlo. Si es que llega a funcionar, la persona va a estar estable. Si falla, la persona se va a enfermar. Componentes de los sistemas de control homeostático. En un sistema de control intervienen los siguientes componentes: sensores o receptores, vías aferentes, centros de integración, vías eferentes, efectores. Sensores o receptores son capaces de detectar cambios en la variable a controlar. La estructura y funcionamiento de los receptores es muy distinta dependiendo de la variable a detectar. La clasificación de los receptores del organismo puede hacerse según criterios muy diversos. Así puede ser seguros sus ubicaciones, la naturaleza del estímulo que detecten. Vías aferentes, a través de las cuales la información generada en los receptores llega hasta los centros de procesamiento. Estos canales informativos pueden ser de naturaleza eléctrica u hormonal. Centros de integración son los que tras recibir la señal procedente del receptor elaboran la respuesta homeostática adecuada para corregir la desviación producida en su valor. Pueden localizarse en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo o en las glándulas endocrinas. Vías eferentes, a través de las cuales la respuesta elaborada por los centros de procesamiento llega a los órganos efectores. Efectores son las células, tejidos u órganos de los que depende la ejecución de la respuesta al estímulo. Aunque todas las células del organismo pueden actuar como efectores, los principales responsables de ejecutar la respuesta son el tejido muscular y los epitelios glandulares. En la siguiente imagen podemos ver un estímulo de la perturbación ingresa y lo manda hasta el receptor. Del receptor, las vías eferentes lo mandan al centro de integración, que vendría a ser el cerebro o el sistema nervioso central. De ahí lo envían por una respuesta por las vías eferentes a los efectores y se da una variable controlada para una respuesta. En algunos casos, el sistema de control homeostático no se ajusta al patrón descrito previamente, como ocurre con las respuestas homeostáticas locales.